con la siguiente presentación estudiantil. Nos va a hablar Carlos Montalvo, estudiante de cuarto semestre de la facultad. Nos va a presentar su plática. Es hora de hablar del cambio climático de una manera diferente. Bueno, como ya lo dijo Fabiola, mi objetivo es hablarles del cambio climático de una manera diferente. Y primero me gustaría que les quedara, hacer una aclaración, que esto les quede como grabado en piedra, y es que el cambio climático no se puede evitar. El cambio climático es pues un fenómeno natural, entonces podrían decir ustedes no tiene sentido hablar de esto, y pues la verdad es que también no nos importa el cambio climático. Hay una publicación que se llama Fear Doesn't Work, en español es El miedo no funciona, que básicamente lo que dice esta publicación es que nuestra capacidad para preocuparnos por algo se puede ver como un vaso. A este vaso nosotros le podemos ir sirviendo miedo para generarnos preocupación acerca de algún tema. Sin embargo, a lo largo de los años nos han llegado este tipo de imágenes de qué es lo que ha causado el ser humano en el planeta, lo que ha generado que ese vaso se desborde y por consecuencia causa que ya no nos genere preocupación esto, ¿no? Tú las puedes ver y en el momento vas a decir, no, pues está fea la situación, pero a la semana, a los días, ya te va a estar dando igual. Entonces, el miedo ya no funciona. Pero antes de seguir hablando del cambio climático, pues primero pues explicarles qué es. El cambio climático es generado por los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, entre otros. Estos hacen que parte del calor que nos llega del sol se quede en la Tierra y la otra parte pues salga. Sin este calor, sin este efecto, pues la temperatura de la Tierra no podría estar regulada, por ende no podría existir vida, no estaríamos en este momento pudiendo tener esta plática. El problema es que hay una cierta especie en específico que se ha encargado de emitir grandes cantidades de estos gases, en especial dióxido de carbono y metano. Si ven de este lado, estas son imágenes sacadas por la NASA, donde en los últimos años hemos elevado la temperatura de la Tierra por estas grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Por ende podemos hacer la pequeña conclusión que el calentamiento global, que es como le llamamos a este fenómeno, es una de las causas del cambio climático. Esto cómo nos ha afectado. Forbes publica el 30 de enero, a principios de este año, que olas de frío extremo estaban sucediendo en Estados Unidos, más específico en Chicago. BBC News Mundo también publica lo mismo un día después, y mientras esto pasaba, al otro lado del mundo se estaba viendo un efecto totalmente contrario: calor extremo, animales y frutas cocidas por dentro por ola de calor en Australia. Imagínense qué tan caliente tuvo haber estado para que las frutas se cocieran por dentro. No nos vayamos tan lejos. Aquí en México, en verano del año pasado, en todo el país estuvieron rompiendo los récords de temperatura máxima antes registrados. En Europa lo mismo, es decir, en todo el mundo está pasando esto. Estamos calentando los océanos más rápido de lo que se esperaría que naturalmente pasara, y ya es tan grande la emisión de dióxido de carbono que hemos generado que plantando árboles no nos podemos salvar ya. Esto también tiene repercusiones en la salud. ¿Cuántas veces no se han lanzado la alerta ambiental en lo que va del año aquí en Monterrey? También puedo decir, esto es mentira, hay gente que no cree en esto. Por ejemplo, nuestro vecino Donald Trump no cree en el cambio climático, y pues hay gente que usa datos científicos para refutar que esto no existe. Puede decir, pero mira tus datos, la temperatura sube y baja naturalmente. Ese no es el problema, ese es un proceso natural. El problema es en el tiempo que pasa. Lo natural no siempre mola, como dicen los españoles. Por ejemplo, de este lado podemos ver una gráfica de la temperatura de la Tierra hace millones de años, y este pico es de finales del periodo Pérmico, principios del Triásico, donde los científicos dicen que ahí sucedió la tormenta perfecta, la caída de un gran meteorito de lo que ahora es Brasil y erupciones volcánicas en Siberia rusa
Siberia, Rusia, ocasionaron que se liberaran miles de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, por ende elevando la temperatura de la Tierra. En estas dos gráficas, la de color verde es las partículas de millón de CO2 y la roja la temperatura. Podemos ver que están ampliamente relacionadas. Y en la gráfica acá abajo, pues con este pico de temperatura, aquí está, donde es la intensidad de extinción en porcentaje contra los años, ¿no? Entonces podemos relacionar que si aumenta mucho la temperatura, las especies van a dejar de extinguir, o sea, se extinguieron más del 50% de las especies de ese entonces. Esto ya está afectando aquí en la Tierra, con el calentamiento de los océanos está pasando esto con los peces y por otras causas que ha generado el humano, pues se han ido extinguiendo las especies. Otras cosas, hay intereses, y hay intereses de los dos lados, depende del punto de vista que lo veas. Por ejemplo, a las compañías que se dedican a hacer energías limpias, pues les conviene que tú creas en el cambio climático, pero por ejemplo a las industrias ganaderas no les conviene que tú sepas que ellos son la principal causa de emisiones de metano, que es un gran contaminante. También el tecnooptimismo. Hay mucha gente que dice, pues es que actualmente no tenemos la tecnología para hacer cambiar esto al respecto, que realmente sí la hay, pero se excusan de que, bueno, en los próximos años la tendremos y podremos hacer este cambio. Prácticamente están diciendo, ¿por qué hacerlo hoy si lo puedo hacer mañana? También hay otros problemas. También la gente se excusa de que pues sí es un problema, pero también existen guerras, problemas políticos, países en hambruna en África, que los usan como excusa para prestarle menos atención al cambio climático, que en mi opinión debería ser la prioridad número uno, porque si se nos acaba el planeta ya pues no nos vamos a poder preocupar de otras cosas, porque literalmente ya no vamos a estar aquí. Y si se buscan en el Foro Económico Mundial en su página los 5 mayores riesgos de una catástrofe global, 3 de ellos son ya con respecto al ambiente. Entonces, ¿cómo desactivamos estas razones para que ya nos empiece a importar el cambio climático? Bueno, uno, creer en los datos que nos arroja la ciencia, como los datos de las gráficas pasadas, porque pues la ciencia respalda que el cambio climático es real. Entonces, una es creer en la ciencia. La otra, nos tenemos que adaptar. Como dije, el cambio climático no se puede evitar, entonces nos tenemos que adaptar, por ejemplo, idear nuevas formas para hacerle frente a los desastres naturales, que si seguimos así, pues cada vez serán peores los huracanes, los tornados, etc. También tenemos que empezar a reducir nuestro impacto ya. Esto va más enfocado, por ejemplo, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que empezar a reducir ya, porque si seguimos así, se estima que para 2100 la temperatura de la Tierra ya habrá aumentado 4 grados centígrados aproximadamente, y la ONU ya dijo, aumentamos la temperatura de la Tierra 2 grados más y el cambio va a ser irreversible. También tenemos que empezar a ver que todo está conectado, que los problemas no son cosas aisladas, todo está entrelazado. Entonces tú puedes pensar, ok, si resuelvo lo del cambio climático, puedo resolver otras cosas. Por ejemplo, se habla de que las siguientes grandes guerras serán por el agua, porque ya no habrá recurso natural, etc. Entonces, si atacamos los problemas ambientales, pues podríamos evitarnos eso, ¿no? O sea, tenemos que ver que todo está conectado. Y si sumamos estas dos últimas, reducir nuestro impacto y empezar a pensar que todo está conectado, relacionar todas las cosas, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar la sociedad, vamos a transformar la forma en la que pensamos, y en vez de usar el miedo o plantear situaciones distópicas para concientizar sobre el medio ambiente, que como vimos ya esto ya no funciona, y dejar de aceptarlo como algo ya natural, que da igual. Si se fijan, en los últimos años la mayoría de los videojuegos o de las películas plantean ya situaciones pues apocalípticas, pero ya lo vemos de una manera normal. Entonces, ¿qué hay también que hacer?
pensar todo esto como una utopía. Si yo hago, ¿cómo va a mejorar mi futuro? Por ejemplo, si empezamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el cielo va a estar más limpio y pues eso, por ejemplo, aquí les compete a los astrónomos. Si hay un cielo más limpio, pueden hacer pues, mayores observaciones astronómicas. También, pues ya antes de finalizar, me gustaría dejarles estas dos reflexiones. La primera es que muy probablemente el árbol que sembremos nosotros el día de hoy, a nosotros no nos va a tocar la sombra. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las cosas que nosotros empecemos a hacer ahorita, nosotros a lo mejor no vamos a ver ya los efectos, pero las generaciones futuras, pues, o una de dos, o van a poder ver cambios de que nosotros sí nos preocupamos por el ambiente, cosas así, o se la van a tener que pues, hacer la vida de cuadritos porque las cosas van a estar peores. Y la otra, no nos esperemos a que ocurra esto, que ocurra un cambio irreversible para decir, chin, hay que hacer algo. Pues que la indiferencia e indolescencia del ser humano solo llegará cuando se manifiesten los terribles efectos en la vida cotidiana. Hasta entonces las vestiduras se rasgarán y se pondrá atención en el tema, como nos decían el martes nuestros invitados de la mesa redonda. Aquí en Nuevo León se toma como zona sísmica y hasta que no ocurra algo relacionado con esto nos vamos a empezar a preocupar. Las imágenes que nos enseñaba el doctor Alcorta, de que las edificaciones, si tú la ponías en la Ciudad de México, se espantaban, decían, ¿qué estás haciendo? Entonces no nos esperemos a que el cambio sea irreversible. Y pues gracias por su atención, eso sería todo por mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. A ti, como físico, ¿a qué te gustaría dedicarte para atender el problema? ¿Cómo ves tu papel en la sociedad? ¿Qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, yo estoy ahorita entre dos cosas, si dedicarme a oceanografía o a la pues el mejoramiento de las energías limpias. Los físicos, ¿cómo pueden entrar en esto? Por ejemplo, con respecto a las energías limpias, con las celdas solares, hay cosas de nanotecnología que los físicos pues se supone que somos buenos en nanotecnología, entonces podemos ver cómo por el uso de esto mejorar el rendimiento de estas energías. Pero también hay que ejercer presión en el gobierno para que haya un juego limpio, porque no se le da la suficiente importancia a las energías limpias y seguimos, pues nuestra principal fuente de energía son el tema de combustibles fósiles. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecemos al estudiante Carlitos.